Saludos a todos. Estoy muy contento porque mis amigos de Mepskin me mandaron una Stack HD Flight Control para que yo le haga un review y un unboxing para todos ustedes. Pero yo quise aprovechar para hacer este unboxing y hacer un video de cómo nosotros podemos montar una Flight Control en un dron FPV. Esto sería muy interesante para alguien que se quiera iniciar o inclusive para alguien que ya se inició y tiene algunas dudas, ya que esta Flight Control es compatible con el sistema HD DJI, así también como el sistema Crossfire. Si ustedes no saben lo que es una Flight Control, es la placa de circuito integrado que se encarga de controlar todos los comandos o todas las órdenes que nosotros le damos a nuestro dron a través de nuestra radio control. Todos los drones tienen una Flight Control. También aquí tenemos una ESC o ESC, que es la controladora electrónica de velocidad, que en combinación con la Flight Control hacen que nuestro dron ejecute las órdenes que nosotros le damos. Bueno, no nos vamos a enredar mucho. Vamos a hacer el unboxing, vamos a hacer el review, vamos a hablar de algunas características de esta Flight Control, cómo la montamos, cómo la configuramos, y al final del video los invito para que vean un vuelo que nosotros hicimos ya con esta Flight Control montada en nuestro dron FPV desde un edificio abandonado en la ciudad de New York, que está para chuparse los dedos. Así que no se pierdan ese vuelo al final del video y consideren pasar por la página de mis amigos de Mepskin. Por aquí de abajo les voy a dejar un enlace. Y ahora sí, mi gente, vamos con este unboxing, configuración y cómo montar una Flight Control en un dron FPV. Y aquí tenemos la FC F7 HD. Esta es una Flight Control que nos brinda mejor visión con una baja latencia, permitiéndonos una mejor experiencia y vuelos mucho más suaves. Esta FC viene con entradas para GPS, luces LED y es compatible con el sistema HD, así también como con Crossfire. Soporta voltajes desde 3S hasta 6S. Por otro lado, aquí tenemos la ESC o ESC, la S260A. Esta controladora electrónica tiene respuesta casi instantánea, puede trabajar hasta con 60 amperes y soporta baterías de 3S hasta 6S. Tiene un disipador de calor que mejora su rendimiento en una combinación perfecta con esta FC F7 para un sistema HD. Aquí podemos ver los cables y los adaptadores, así también como el transistor que vienen incluido en el paquete. Vamos ahora a soldar, a configurar nuestras placas y al final no se pierdan el vuelo que hicimos desde la ciudad de New York. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un poco de estaño a los pads donde van a ir los motores en nuestra SC. Aquí vamos a soldar primero el transistor, así también como ponerle un poco de estaño a los cables de power que eventualmente vamos a soldar junto con el transistor en la entrada de poder de nuestra SC. Aquí ya tenemos esto soldado y aquí es como se van a ver las dos placas cuando se estén juntas. Ahora vamos a soldar los motores en nuestra SC uno por uno, cada cable en el pad correspondiente. Aquí tenemos el conector de la DJI 03 unidad aérea, que esta Flight Control viene con un conector que no tendremos que hacer ninguna soldadura. Ya tenemos nuestra Flight Control montada y vamos a ponerle power por primera vez. Como pudimos ver, no hubo ningún problema y fue un éxito. Ahora vamos a Betaflight a configurar nuestro dron por primera vez. Aquí vamos a hacer estos cambios en nuestro configurador. Si ustedes quieren, graben esta pantalla por si en algún momento tienen que hacer esta configuración. Solamente hagan exactamente lo que yo hago aquí y estarán bien y van a poder disfrutar de su dron y sacarle todo el provecho.
Vamos a grabar y vamos a encender el dron por primera vez. Y podemos ver que todo funciona bien. También le puse un buzi por si se nos pierde. Ahora vamos con este genial y fabuloso vuelo.